A través de la figura de Evita se van discutiendo las maneras de interpretar al peronismo. Y el peronismo es una síntesis de las luchas y de las reivindicaciones populares. Es esa teoría propia emancipatoria que nace en la dialéctica de la historia nacional. Voy a intentar hacer un video más profesional sin pintarme las uñas. Ay, me la burra. Tengo que pintar las uñas. Lo voy a hacer así. Tampoco tengo un mate digno, porque la verdad es que el mate me lo olvidé. Lo que no me olvidé es la bombilla. Me preguntaron qué quería comprar para mi cumpleaños, una bombilla. Preferí la D y fue la B de la victoria, la B de la vida, la B de tantas cosas, ¿no? Pero sobre todo la B de Evita. Bueno, sí, voy a hacer un poco de mezcla entre lo emocional y lo histórico y lo político, porque de eso se trata. Lo personal es político. Descubrimos las mujeres muchos años después de Eva, y en ella se nota cómo lo personal es político, cómo toda su forma de vincularse con el mundo y con el resto de las personas fue marcando su camino a lo largo de la historia, fue cambiando la historia de un país entero. Teorías extranjeras, como se decía desde el peronismo arraigado en la época de Evita, las teorías foráneas, en realidad lo que tienen es otra territorialidad, otro arraigo histórico y otra forma pedagógica de llegar a los pueblos latinoamericanos, ¿no? Y hay algo ahí que me interesa remarcar entre las izquierdas de nuestra patria y las derechas nacionalistas, si se quiere, que es el punto de coincidencia tanto en la formación de teorías foráneas como la defensa de modelos totalitarios, ¿no? El peronismo, más allá de mi fanatismo extremo por la figura de Evita, y les voy a explicar por qué, es un movimiento profundamente democrático, que lo que hace es proponer una tercera posición para concretar una revolución que distribuya el poder. El peronismo fue una profunda distribución del poder, mientras que muchas veces se lo corre por izquierda con modelos que son de mayor concentración, o por derecha, para hacer una apropiación de los símbolos del peronismo. Hay una especie de derecha nacionalista, que de hecho es la que después termina copando la mayoría de las instituciones una vez que muere Evita, que bueno, que se apropia de los estamentos generados y organizados por el movimiento peronista y los burocratiza. Y para eso tiene que hacer sí o sí todo un marco teórico sobre la figura de Evita, porque ya no la podían demoler. La comparación de Eva con el Che Guevara no es desacertada en absoluto. Es una comparación y es una apropiación que hace la juventud de los 70 de esas dos figuras y un abrazo de esas dos intenciones por muchas razones. Por un lado, por esa integralidad del ser revolucionario. Eran muy buenas personas, por donde los mires. Fueron mártires y fueron héroes. Cuando el Che Guevara dice sentir cada injusticia como propia, cuando Eva habla de su sentir como algo colectivo, yo creo que es el máximo nivel de sabiduría posible. Pero la juventud peronista los asimilaba porque ambos representaban la pureza de un ideal. Eran dos íconos de lo revolucionario. Y bueno, hay una derecha que quiere negar el tinte revolucionario de Evita, ¿no? Lo niega, lo negó mucho. La quisieron borrar de la historia, no pudieron, se la apropian y le lavan la cara. Evita tuvo que renunciar al comunismo y al feminismo, porque era demasiado apropiarse también de esas banderas en un contexto en el cual ya había corrido la vara del estándar de posibilidades que tenía cualquier mujer muchísimos escalones más. Lo cierto es que en la primera etapa de su llegada al poder se tuvo que alejar no solo del cine, sino también de toda la referencia cultural de izquierda que se notaba feminista, ¿no? Y muchas veces tuvo que lidiar con esas críticas
destructivas, que le hacen el juego a la derecha, que no leen las relaciones de fuerza, que no tienen pedagogía, que son cómodas. Esconden formas de boicotear construcciones colectivas o muchas veces están ligadas a estas expresiones foráneas y siempre con esta cuestión elitista, ¿no? De querer ser más que un otro y no buscar una igualdad dialéctica que interpela el poder, ¿no? Es como que se pone directamente enfrente al poder y aquel que no se pone enfrente al poder es su enemigo, por lo tanto le termina haciendo el juego al poder. Bueno, Evita tuvo que entonces bancarse muchas críticas de muchas feministas que no comprendieron y no acompañaron al principio el esfuerzo de todos estos renunciamientos que ella estaba haciendo. Bueno, la propia María Elena Walsh, por ejemplo, era una de estas referentes de izquierda que no la quería y que después con el tiempo aprendió a ver y a entender y a comprender cuál era el contexto de Eva y por qué usaba las herramientas teóricas que usaba y sobre todo a comprender la política por la praxis, por los resultados de aquello que se logra, ¿no? Entonces decía que Eva renunció al feminismo porque no lo podía proclamar, pero que no hubo nada más feminista que Eva. El feminismo es concentrar el poder o distribuirlo. Eva tuvo que renunciar a la aceptación de la clase alta, pero además en el contexto de haber venido del rechazo también en su infancia de esa clase alta. No quiso ser igual ni mejor que ellos. Realmente quiso que a nadie más se lo rechace. Que Evita se tiña el pelo, que Evita se apropie de las prendas y la vestimenta, pero no deje el discurso y no deje de ser parte del pueblo. Era una forma de revolución. ¿De qué le serviría haberse quedado vestida como mundana y ser señalada de manera inferior y no demostrarles ser igual que ellas, tener exactamente el mismo poder, pero aún así seguir amando su identidad de pueblo? Yo lo veo, no sé, por ejemplo, en esas personas que tienen un poco más de plata y empiezan a hablar como más chetas, o sea, me sale muy cheta vieja, ¿no? Pero es como que ahí me sale. Bueno, no sé, estamos acá. ¿Entendés? Es insoportable, pero la gente cae en eso. Es como que, bueno, hay una identidad atrás del poder económico, de lo que es lindo, de lo que es estéticamente superior, o de esa idea de superioridad, y van y lo imitan. Y ella llegó ahí y sigue haciendo ella. Entonces los demás la tenían que imitar a ella. Creo que es de todas las maneras más hermosas para devolverle al pueblo todo lo que se merecía, usar la estética para darle otro contenido. Sin embargo, hay otra Evita. Estaba la Evita del rodete, la que hacía este proceso de apropiación de símbolos del estatus. Pero está la Evita que quieren los montoneros, la del pelo suelto, ¿no? La que era ella misma, la que se manifestó mucho más antes de morirse. La Evita montonera que gritaba con pasión, con alegría y que el pueblo la amaba, la adoraba y no lo podía evitar. Entonces Evita de evitar estaba todo el tiempo siendo ella misma en una versión inspiradora de pelo suelto que también se niega muchísimo. Por eso muchas veces cuando muestran la Evita del rodete, uno ya ve una señal de que es probable que esa imagen esté ligada a una idea más conservadora de Eva. La Eva más revolucionaria es la Eva del pelo suelto, la Eva montonera. La Eva con rodete es la Eva un poco más conservadora, ¿sí? Ahí se ve más a nivel gráfico y por eso la llegada de Eva al Ministerio de Desarrollo Social fue vista como un guiño a esta Eva conservadora y fue tanto lo que se discutió sobre qué tipo de Evita había que poner que por suerte quedó atrás la idea de si se ponía o no Evita, ¿no? Entonces, bueno, ganó la Eva conservadora, pero tenemos a la Eva ahí en el Ministerio de Desarrollo Social y ahora directamente no quieren ninguna Eva para que siga avanzando esta dialéctica hacia la destrucción de todo lo bueno, ¿no? Evita también renuncia a ser vista como una gran intelectual. Ella daba clases, era formadora. Ella quiso demostrar sus dotes intelectuales, debatir a la par de un mundo
que la quería dejar afuera por sus raíces también populares. Y tuvo que renunciar a esa imagen para ser siempre subestimada, romantizada, atrás de una imagen de una cuidadora. Evita no solo era una cuidadora, ella organizaba la comunidad, pero aparte era una intelectual del carajo. Inventó un montón de términos que hasta el día de hoy los seguimos diciendo, algunos reconocidos, otros no tanto. Por ejemplo, el concepto de capitalismo foráneo, descamisados, los únicos privilegiados, el concepto de una patria justa, libre y soberana. Esa síntesis también es de Evita. La ternura del pueblo, el concepto de que el pueblo tiene ternura. No hay nada más hermoso en el mundo, no van a encontrar teoría emancipatoria más maravillosa que Eva hablando de la ternura. Y después de ella, un montón de intelectuales en el mundo empezaron a hablar de la ternura. Todo el mundo hablaba de la felicidad del pueblo, de un montón de derechos, un montón de perspectivas. Pero Eva trajo la ternura. Y la ternura es su gran herramienta para cambiar el mundo. Es ese lugar que te lleva a lo más puro de la infancia. Es ese derecho a ser un niño. La ternura del pueblo es sentir que el otro te abraza, es abrazar la otredad. No es administrarla. Hasta ella todo el mundo administraba la otredad. Ella se siente parte. Ella se siente igual. Nada de lo que tuvo y nada de lo que usó. Le fue cómodo para posicionarte por encima de eso. Entonces no es poca cosa, es reconocer una forma de inteligencia. Es traer a la empatía como herramienta y es empezar a inventar la pedagogía. Después vinieron los 70, el Mayo francés y demás, que profundizaron esta situación y esta conexión entre las emociones y las ideas. Después vinimos las feministas de la última generación a decir lo personal es político, pero ella inventó primero la ternura. Evita reivindica al fanatismo, la capacidad de la gente para expresarse. Fue una de las grandes creadoras de cultura para el resto de nuestra historia. Ella usó todo ese poder simbólico que tenía para fomentar la pasión, para fomentar el quilombo, para fomentar equivocarse. Cuando fanatismo es una palabra de la que todo el mundo desdeñaba y hasta el día de hoy sigue sucediendo, ella decía, no, vos dalo todo. Vos no vivas a media, no calcules, dalo todo. Por las ideas se va a fondo, así se cambian las cosas, así se crea algo con pasión. Y qué casualidad que hoy somos una de las sociedades más pasionales que hay, también para ser pelotudeces, pero bueno. Ella hizo del dolor de esa iglesia que la expulsaba pedagogía y se apropió de esas teorías e ideas y principios que hacen el cristianismo, como el de escupir la tibieza. Todavía no existía el tercermundismo como movimiento, ¿no? Y ella ya se planteaba una dicotomía con respecto a quienes calculan, según sus intereses, a dónde les conviene estar. Entonces, si no estás convencido, no estés con nosotros. Porque seguro que no te la jugás por lo justo. Y que siempre vas a estar buscando estar bien vos, ¿no? Esta onda New Age que hay hoy, donde te tenés que querer a vos mismo, construye seres tibios, que no sirven para fomentar la ternura de los pueblos, sino que fomenta la soledad, ¿no? Ella inventa la lealtad como concepto, porque, bueno, una de las cosas que se niegan es su protagonismo en el 17 de octubre. Ella organiza el 17 de octubre, no estaba en su casa con un teléfono esperando que la llame Perón. Ella estaba en contacto con todos los sindicatos, con toda la estructura que hasta ese momento tenía Perón. Ella era su pareja, pero aparte era una comunicadora previo a la llegada de él a su vida. Otro dato que siempre es muy negado, ¿no? Ella ya era líder en la cultura, era una de las mejores figuras de las tapas de las revistas y el mainstream de ese momento. Ella era famosísima y tenía redes de contactos y redes con sindicatos, y ella había creado un sindicato y puso a disposición de él todo ese contacto real con el pueblo y con sus trayectorias y toda su conexión con los sindicatos que se forjó desde ese momento hasta el último de sus días, ¿no? Eva organizó el 17 de octubre. El 17 de octubre es Eva. El concepto de lealtad es Eva. Ahí nace su empoderamiento. Si no hubiera existido ese 17 de octubre con su protagonismo, ¿ustedes creen que ella
habría podido crecer lo que creció en la política. Ella logró que liberen a Perón. Por eso la respuesta de la política tuvo que ser darle lugar a ella. Ella no le dieron lugar por ser la esposa de Perón. Ella se lo dieron al lugar por haber logrado organizar a la comunidad. Y de a poquito se fue sacando cada uno de los motes que le iban poniendo para devaluarla, o poniéndose ella misma en un lugar de sumisión, reitero, para que no sean tantas las bofetadas a resistir. Otro rasgo feminista de Evita era intentar estar en la cabeza de quienes la maltrataban. Lo mismo que hizo Simone de Beauvoir, que fue estudiar el pensamiento político de la derecha. Bueno, Evita también intentaba estudiar el pensamiento de la derecha. Una de las cosas que ella descubre de aquellos que la atacaban era que la veían y la medían con los mismos ojos que ellos miran la realidad. Pero ella decía, medían mi vida con la vara pequeña de sus almas. Ella te lo simplificaba en una frasecita que es inmensa. Me miden con la vara pequeña de sus almas, su inconsciente, su forma de ver el mundo. Ellos no entienden que hay formas de amar tan hermosas. Entonces lo combaten. Combaten lo que no comprenden, combaten lo que no conocen, lo que les asusta, o esperan del otro actitudes que ellos tendrían. Entonces, claro, en realidad reaccionás porque eso es lo que vos harías. Me medís con tus ojos, con tu vara, con tu experiencia. Y ese empoderamiento de mirar a quien te discrimina con la comprensión de su contexto es pedagogía. Es la raíz más hermosa de la pedagogía aplicada a la política. Por eso Evita fue lo que fue. Por el enorme nivel de pedagogía que llevó a la práctica. Evita fue una diplomática maravillosa, construía lazos internacionales y no se despojaba de su rebeldía. Una vez le dijo a la esposa de Franco, ella se vanagloriaba por matar gente, y Eva le decía que ustedes no los votó nadie. Y de maneras muy elocuentes, que realmente me hace acordar en esto, llevaba la dinámica de la política internacional increíblemente, por eso la requerían, por eso viajaba. Eva no fue cualquier cosa a nivel internacional. Creó un concepto de unidad latinoamericana brillante. Evita tiene una mirada, muy pacifista, ¿no? Y pone la humanidad como centro de los discursos de la política. Ella es hablar de la alegría del pueblo, de la alegría del acceso a derechos, de la materialización de esas luchas, ¿no? Hasta ese momento los caudillos federales habían logrado un montón de derechos, pero todos tenían que sacrificarse y darlo todo y morir en el intento. Y ella viene a hablarnos de alegría, ¿no? De que había formas de lograr cosas disfrutando del camino, a través de una fe que no era doctrinaria, sino que se basaba en la organización de la comunidad, en la otredad, en la mirada solidaria. Lograba que haya un caminar y un porvenir certero. Entonces la alegría era transcurrir ese camino con un bienestar que hasta ese momento no estaba tan conocido. Al pobre se le decía, vos andá a luchar, vos pon el cuerpo, vos morite, para que después tengas los frutos o tus hijos estén bien. En cambio ella vino a decir, no, vos sé feliz mientras hacemos todo esto. Eva inventa el proyecto de vida, la idea de que las personas tienen que tener acceso a un montón de ideas que hagan de su vida un caminar, un empoderamiento. Después hay teóricos que lo van desarrollando, ¿no? Pero tiene mucho que ver con la idea de la alienación. Hasta ese momento se hablaba de eso, de la alienación, de la pérdida del presente, ¿no? Que el sujeto está como una situación de esclavitud donde se resigna a su realidad. Bueno, Evita lo convierte en otro concepto, y es el de proyecto de vida. Una persona que tiene un proyecto de vida es una persona que no está alienada, que está en su presente, que tiene protagonismo, que tiene poder. ¿Visitará otras ciudades italianas? Creo que no voy a poder. No podrá. Estoy un poquito cansada. Desde que he salido de la Argentina no he descansado un momento. Los programas de Spagna fueron... La signora confessa che è piuttosto stanca, in quanto dalla sua partenza non ha avuto tregua. Todo lo que respecta a la identidad de Eva implica, no sé, un video aparte. Es poético, es magia. Cuando ves los detalles
como su nombre, como su edad. Te das cuenta que está lleno de magia, que hay datos que son de color, pero que harían de esta historia algo superador a cualquier ficción. Y nunca me voy a cansar de decir que ella era una gran intelectual que tuvo que reducirse para no incomodar y que aparte decidió como estrategia seguir hablando en idioma del pueblo. Ella tenía un acervo, una capacidad de aprendizaje, una inteligencia extrema. Desde chica se manejó sola en todo lo que hizo, viniendo del interior de un pueblo y resistiéndose a la prostitución, ¿no? Lejos de todo lo que plantean como mito, existen las pruebas de anécdotas donde a ella se la presiona en el ámbito artístico para tener relaciones sexuales a cambio de progreso, y ella se organiza con sus colegas para que no las abusen y no las acosen. Evita era una luchadora en contra de la prostitución y de eso tampoco se habla. Ella hizo su camino con las secuelas de haber sido abusada y violada y sin permitir que la prostituyan. Lo principal de Eva es la pedagogía, lo principal es esta idea de tiza y carbón, esta apropiación del derecho a la educación y el derecho a la comunicación como un elemento primordial del fomento de la democracia y de la profundización de los modelos democráticos en los discursos de Evita. Eso para mí es lo principal. Ella habla de tiza y carbón, ella habla de educación permanentemente, ella es pedagogía. Así que bueno, Evita es pedagogía, Evita es comunicación. Yo creo que si no me hubiera enfrentado toda la vida a la imagen devaluada de Eva, a esta romantización, a este lugar de la mujer como cuidadora, al cual todo el tiempo nos quieren llevar cuando se la recuerda, no sé si me hubiera obsesionado tanto con la comunicación. Ella me marcó toda la carrera, pero también me marcó esta necesidad imperiosa de discutir sobre cómo se la ve a la mujer en la historia a través de su figura. En nombre de todas las mujeres argentinas que represento, sobre todo de mis queridas descamisadas, les envío un abrazo fraternal. Più che un saluto, dice la signora Perón, un abbraccio di sorella. La Repubblica Argentina lavora per la giustizia sociale e per la felicità di tutti attraverso il lavoro.